Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es jueves 23 de julio y como siempre nos dirigimos a la plataforma para observar lo que tenemos para la jornada de hoy. Tenemos unos movimientos, bueno, pues principalmente de venta de las principales divisas, con el dólar estadounidense, bueno, pues recortando frente a la mayoría de sus pares, salvo alguna excepción como el rand sudafricano, la lira turca o incluso la libra esterlina, pero es que la libra esterlina hoy es de las divisas que más vendida está junto con el euro, el franco suizo, incluso el yen japonés. El yen que hoy tendrá muy poquito movimiento teniendo en cuenta que hoy es festivo o ha sido festivo en Japón. Por otro lado, tenemos fuertes compras en el dólar neozelandés, la corona noruega, el dólar canadiense y bueno, pues divisas referenciadas a las materias primas principalmente, entre ellas también el dólar australiano, donde veremos que le queda muy poquito a la onza de oro para alcanzar los máximos históricos de 1911 dólares por onza Troy. Lo que vimos ayer en Estados Unidos, bueno, pues fue una sesión finalmente con pequeñas subidas, donde el S&P subió un 0,57, el Dow Jones un 0,62 y el Nasdaq un 0,24, mientras que después la sesión durante la madrugada en Asia, bueno, pues fue mixta inicialmente. Los índices chinos y la negociación del Kospi principalmente fue a la baja, mientras que el australiano registró pequeñas subidas. Esos índices después de la apertura del mercado europeo, bueno, pues vimos que prácticamente se dieron la vuelta. El Kospi coreano, ahora mismo en suspenso, el futuro lo dejó en 0,71 a la baja, mientras que el australiano, el Shanghai Composite y el Hong Kong Composite subiendo entre un 0,2 y un 0,5%. En los índices europeos que vemos en la parte izquierda y luego veremos los índices individualmente, vemos como lo que inicialmente fue un sesgo principalmente alcista, aunque bueno, pues viniendo de una cotización de los futuros durante la madrugada con cierto rango lateral, vemos como el DAX alemán ahora mismo sube muy ligeramente, prácticamente está plano, solamente el índice ruso lidera las subidas con subidas de un 0,54 debido a las subidas del precio del crudo, mientras que al otro lado de la tabla tenemos al IBEX 35 y al MIB italiano con las caídas de referencia. Ayer vimos que, bueno, pues según informes de medios de comunicación, China podría cerrar el consulado estadounidense de Chengdu en respuesta a que Estados Unidos cierre su oficina de Houston. Donald Trump además ha dicho que podrían cerrarse más consulados chinos y Bloomberg reportó además que China dejará de transmitir partidos de la liga inglesa en televisión estatal. La medida se produce en medio de esa disputa entre China y el Reino Unido sobre la soberanía y las medidas políticas o con respecto a Hong Kong. A nivel de datos confirmados por coronavirus y por ver un poquito el dato en las noticias de hoy en el calendario, perdón, en el resumen de la mañana tenemos en el dato cómo, bueno, pues ayer se alcanzó un nuevo máximo histórico diario de datos de coronavirus, donde ayer se reportaron más de 280.000 casos nuevos, fruto ya no solo de la mala gestión en Estados Unidos principalmente, sino de los rebrotes que están apareciendo en Europa. Dicho lo cual, bueno, pues nos dirigimos ya al mercado de materias primas, donde vemos a la onza de oro Troy subir por encima de 1.870 dólares con un objetivo, bueno, pues de apenas no llega a 40 dólares de diferencia, alcanzar esos máximos históricos del año 2011 en 1.911 dólares por onza. La plata, por su parte, está haciendo lo propio, prácticamente tocó los niveles del retroceso, en este caso la expansión de Fibonacci del 161%, poquito le queda en realidad, pero parece que hoy la plata, después del gran impulso de ayer y de antes de ayer, podría haber una recogida de beneficios durante la jornada de hoy. Ahora mismo cotizan 22,70, mientras que ese nivel de referencia son los 23,43. El petróleo, por su parte, sigue subiendo tanto en el Brent como en el Texas, pero lo contraproducente es que en el calendario ayer, bueno, ya vimos el pasado martes que los datos de la EIA
donde se esperaba un recorte de 2 millones de barriles, finalmente hubo un incremento de casi 8 millones, y los stocks de petróleo de ayer, pues vimos como también se esperaba un recorte de casi 2 millones y finalmente se incrementaron casi 5 millones. Este incremento de la oferta debería lógicamente perjudicar al precio, pero vemos que no está siendo así. Por lo tanto, puede que el carácter especulativo sobre el precio del petróleo tenga más fuerza que la realidad de los fundamentales de este mercado. Si nos vamos ya a la renta fija, pues hoy al tener un sesgo mixto en los mercados puede que haya un ligero brote defensivo en la renta fija. Vemos como cada vez, aunque el rango sigue estando muy estrecho, la tendencia menor que estamos viendo es de mínimos crecientes, por lo tanto podríamos esperar una búsqueda de máximos en torno a los niveles, en torno a los 139, 140 mil dólares por bono. Esto lógicamente perjudica la yield, la rentabilidad real del bono americano. Por otro lado, el Bund alemán marcó ayer de nuevo niveles de la resistencia. Veremos si en este caso lo que vemos hoy es una recogida de beneficios sobre la posición o si por el contrario podríamos ver incrementadas las subidas. Y ya en el VIX, pues el índice del miedo va recortando poco a poco, pierde los 28 puntos porcentuales y se acerca a la marca por debajo de los 27. Estaríamos hablando ya del rango de la mitad inferior del rango lateral, pues que se inició como referencia durante los primeros días de febrero con el inicio de la pandemia, donde hubo niveles de consolidación que ahora mismo suponen niveles de referencia junto con los mínimos alcanzados el 5 de junio en torno a esos 24 puntos porcentuales, 24 y medio del índice. Ya en índices, yéndonos directamente a el DAX alemán, bueno, pues vemos que el sesgo sigue manteniendo una tendencia alcista. Vamos a ver si lo podemos observar, que nos carga el gráfico. Ahí lo tenemos. Tras una jornada de rechazo bastante importante el pasado martes, ayer fue una jornada con poquita volatilidad. Ya la vimos durante el periodo, durante el intradía con los gráficos de un minuto, y hoy parece que vamos exactamente al mismo camino. Teniendo en cuenta que la volatilidad inicial al principio de la jornada, aunque hemos visto movimientos en el precio bastante importantes, realmente la volatilidad durante la mañana, que suele ser bastante elevada, en solamente la vela del inicio de la apertura de mercado a las 9 de la mañana y una de las velas a las 9 y 9, pues apenas han dado un volumen climático de referencia. El resto, bueno, pues vemos que la volatilidad o el volumen en este caso ha caído con cierta fuerza. El SP500, por su parte, tras la subida ligera del 0,57 de ayer, hoy sigue sumando cotización. Veremos si esto supone un camino pausado y lento para alcanzar niveles del retroceso del precio anterior a la caída por el coronavirus en los 3.400 puntos, mientras que el Nasdaq, después de haber alcanzado el martes de nuevo el mismo máximo histórico anterior, hoy parece que intentará atacar el movimiento en una segunda ocasión después de haber dibujado el retroceso desde el último movimiento impulsivo en torno a ese 50% de Fibonacci, que lo tenemos exactamente aquí. Por lo tanto, podría haberse, iniciado de nuevo el impulso para atacar los 11.000 puntos del índice de nuevo. El Dow Jones, por su parte, cotiza también en positivo, buscando la marca de los 27.000 puntos para de nuevo atacar los niveles de la tercera onda que no fructificó las 5 ondas de Elliott completas en torno a los 27.700 puntos, y el IBEX 35, después de haber marcado resistencia y rechazo a esos niveles en torno a los 7.600 puntos, parece y podría suceder que mañana marcara una semana en negativo en la cotización del selectivo español. Incluso después de la decisión alcanzada por la Unión Europea, parece que el IBEX 35 pues no está haciendo o no se está aprovechando de ello. Y ya en divisas, lo que habíamos visto, si nos vamos directamente a la pestaña de análisis de mercado, hemos visto que los relativos entre el euro y el dólar juegan a favor del euro, es decir, el euro está comprado con respecto al dólar, por lo tanto hay ligeras
subidas en la cotización, donde la marca de los 1,16 supone la resistencia más reciente a observar en la cotización del tipo de cambio del par más famoso. Estamos entrando en niveles de sobrecompra bastante importantes, por lo tanto quizá podríamos observar un retroceso para buscar de nuevo la marca de los 1,15 y si esta marca no se sostiene, que podría hacerlo teniendo en cuenta que fue un nivel de referencia el pasado día 8-9 de marzo como un nivel climático de cotización. Si este nivel es lo suficientemente fuerte, podría suponer un soporte. Si no lo es, buscaría de nuevo los niveles anteriores en torno a los 1,14 que los tenemos por aquí. Por mi parte, nada más. Hoy en el calendario macroeconómico tenemos la tasa de desempleo de Polonia, que ya la hemos conocido, la decisión de tipos de interés de Turquía, que bueno, pues al principio no se espera ningún tipo de cambio. Tendremos el discurso a las 11 de la mañana del vicepresidente Luis de Guindos del Banco Central Europeo y ya nos quedará conocer por la tarde las solicitudes de prestación por desempleo de Estados Unidos, donde se espera un dato de 1,3 millones de solicitudes nuevas en los inventarios de gas natural y ya después en relación a los informes de resultados, antes de la apertura del mercado tendremos los datos de Alaska Air Group, American Airlines y Dow. Para después del cierre de mercado, por lo tanto, veremos movimientos en su cotización mañana viernes en Intel, que recordemos que peligra su joint venture con Apple, después de Apple decir que va a generar va a desarrollar y producir sus propios chips, sus propios procesadores, que ahora mismo pues utilizan tecnología de Intel, mientras que Twitter, por su parte, con el esquema de, bueno, pues de pirateo y hackeo de las cuentas de gente relevante, tanto de la política como del ámbito empresarial, veremos sus resultados del segundo trimestre después del cierre de mercado. Por mi parte, nada más, recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando y en los vídeos, en la pestaña de vídeos, los últimos seminarios realizados. Por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta la próxima.